Esta novela fue escrita por August Igel y traducida por Atlas Studios. Tengo una fortaleza impenetrable, capítulo 21. Los corazones de aquellas personas del gabinete secreto, que vieron la mirada de Sang Dong-hyun, se sintieron pesados. Era como si pudiera ver lo que estaban pensando con una mirada. Nunca antes se habían sentido tan aterrorizados frente a su jefe de gabinete. Has entendido mal, mayor. Nosotros, los guardias Ming-Wan, actuamos bajo las órdenes de nuestros superiores, dijo el líder. Todos solo estamos cumpliendo nuestra misión. ¿Cómo podemos conocer los verdaderos secretos ocultos? Nos hubieran matado si supiéramos algo. El anciano de negro, en quien Sang Dong-hyun se había encarnado, sonrió levemente sin decir una palabra. La otra parte sintió que su garganta estaba seca y tragó. Se nos ordenó principalmente que cazáramos a los miembros supervivientes del clan Chen. En el camino, recopilamos algunos datos sobre el condado de Long Bay y obtuvimos algunas ganancias. Mayor, por favor, eche un vistazo. Sacó una pequeña bolsa de tela de su puño y la abrió. Dentro había algunas letras. Sang Dong-hyun los tomó y los guardó primero. No tenía prisa por leerlos de inmediato. Estoy más interesado en tu información verbal. Todos estos pocos guardias Ming-Wan parecían amargados. Todavía querían explicarse, pero el anciano de negro levantó la mano y una niebla negra pareció envolverlos. Ninguno de ellos pudo ver a sus compañeros en la niebla negra, y solo ellos se quedaron. Ni siquiera podían ver sus dedos. La voz de Sang Dong-hyun llegó en la oscuridad. No me importa qué reglas tenga el gabinete secreto sobre la confidencialidad. La regla aquí es que solo uno de ustedes puede vivir. Al escuchar eso, los guardias Ming-Wan estaban pálidos por la conmoción. No pudieron escuchar a nadie responder a sus gritos. Parecía como si fueran los únicos en la niebla negra. Estaban separados. Habiendo perdido su visión, solo podían escuchar sonidos, tan claros que parecían provenir del fondo de sus corazones. Quien me dé la respuesta más satisfactoria vivirá, dijo Sang Dong-hyun con calma. Solo tienes 15 minutos. La gente en la niebla negra estaba desconcertada y se quedó en silencio por un momento. A Sang Dong-hyun no le importaba esto, ya que creía que el silencio pronto se rompería. Los tres miembros del clan Chen fuera de la niebla negra tenían miradas complejas. El joven adolescente estaba lleno de emoción mientras miraba la niebla negra. Estaba rebosante del placer de vengarse. A pesar de que no fue él quien se deshizo de estos guardias Ming-Wan, todavía se sentía feliz. Finalmente se sintió aliviado después de las muertes y heridas de tantos miembros del clan y seres queridos, así como la indignación de tener que estar huyendo arduamente durante tanto tiempo. Los otros dos hombres de mediana edad tenían sentimientos más complicados. Ciertamente se alegraron de haber sido salvos. Sin embargo, los misterios de la fortaleza de Chang'an y el poder del anciano de negro los hicieron sentir aprensivos. Ahora estaban en una situación mucho mejor que ser perseguidos, pero su futuro estaba lleno de incógnitas. Después de reflexionar durante un largo rato, un hombre de mediana edad dijo, Mayor, ¿hay algo que podamos hacer para devolver el favor de darnos refugio? ¿Qué creen ustedes que pueden hacer? Sang Dong-hyun preguntó casualmente. El hombre quedó estupefacto por su pregunta. El miembro del clan Chen un poco mayor que estaba a un lado dijo, los tres somos escasos y de hecho no somos muy útiles. ¿Puede señor permitirnos encontrar a otros miembros del clan para que también se unan a la fortaleza de Chang'an? Sus dos compañeros miembros del clan lo miraron. El tono de este hombre se mantuvo tranquilo. Hemos recibido el refugio de la fortaleza de Chang'an, y se lo debemos al señor de este lugar y al mayor. Definitivamente le devolveremos el favor. Aunque el clan Chen está sufriendo una calamidad en este momento, su base sigue ahí. Creo que podemos servir bien a la fortaleza de Chang'an. Aquellos que acaten las reglas pueden permanecer en la fortaleza de Chang'an. El tono de Sang Dong-hyun fue ligero. La otra parte hizo una reverencia. Entiendo. Gracias, señor de la fortaleza de Chang'an. Gracias, mayor. Les dijo a los otros dos miembros del clan Chen. Encontraré a los otros miembros del clan mientras ustedes dos se quedan aquí. El adolescente respondió. Iré contigo, padre. El otro miembro del clan le dio unas palmaditas en el hombro. Quédate aquí. Saldré de la fortaleza con tu padre y me separaré para encontrar a los demás. El adolescente todavía quería decir algo, pero su padre lo detuvo. Está arreglado entonces. Quédate en la fortaleza. Recuerde no causar ningún problema y mantenga un perfil bajo. Sí, a pesar de no sentirse dispuesto, todavía obedeció las instrucciones de su padre. Los dos hombres de mediana edad se despidieron de Sang Dong-hyun y luego abandonaron la fortaleza. La fortaleza no levanta gente ociosa.
O trabajas en la fortaleza o trabajas en la granja afuera. Decide por tu cuenta, dijo Sang Dong-gyun. El adolescente tenía una expresión fea, ya que nunca había hecho ninguna de estas dos cosas. Sin embargo, no se atrevió a holgazanear frente a Sang Dong-gyun. Iré a los campos fuera de la fortaleza. La fortaleza estaba llena de tropas de la dinastía Tang. Aunque sabía que eran cautivos y estaban siendo castigados por hacer un trabajo, todavía se sentía incómodo por estar cerca de este grupo de personas. Fuera de la fortaleza estaban los discípulos de la secta de la montaña fría, por lo que el adolescente había elegido salir. Cuando llegó a los campos, se convirtió en el centro de atención. A pesar de que todos estaban más o menos en la misma situación, los discípulos de la secta de la montaña fría y las tropas de la dinastía Tang miraron al nuevo adolescente del clan Chen con una sensación de superioridad que brotaba en ellos. Sang Dong-gyun, que estaba en la fortaleza, continuó interrogando a los guardias de Mingwan. Aunque no muchos miembros del clan Chen podrían estar refugiándose aquí, alguna vez fueron un clan prestigioso dentro de Eastern Tang, con una larga historia y herencia de martial Dao. A pesar de que el viento y la lluvia no dejaron nada más que un loto marchito, tener algunos talentos entre los pocos para realizar tareas sería beneficioso para la fortaleza de Chang'an, que apenas estaba comenzando. En cuanto al hecho de que estaban siendo reprimidos por la dinastía Tang del Este, el señor de la fortaleza Sang no podía esperar a que la otra parte viniera después de la fortaleza de Chang'an. Sin embargo, todavía necesitaba conocerse a sí mismo y a su enemigo. Cuanta más inteligencia e información obtuviera, más ayudaría al desarrollo de la fortaleza de Chang'an en el futuro. Sang Dong-gyun exprimió información útil de estos guardias Mingwan. Por ejemplo, habían venido al condado de Longbei con la prioridad de perseguir a los miembros del clan Chen. La recopilación de información local en el condado de Longbei no fue una tarea ociosa, sino también una misión importante. Su objetivo era el gran general Du Kun de Xuanwu, que estaba estacionado allí. Du Kun también estaba cerca del príncipe heredero de Tang. El príncipe heredero de Tang tenía una enemistad bastante profunda contra el señor del gabinete secreto. En cierto modo, este heredero de la dinastía Tang del Este también era archienemigo del gobernante de la noche. Por supuesto, este debería ser un método que el rey de Tang estaba usando para equilibrar el poder en la corte real. Sin embargo, siempre se sintió un poco extraño tener a dos personas opuestas entre sí por el equilibrio de poder. Después de que Sang Dong-gyun entendió esta situación, su corazón chismoso salió a la superficie. Este lord del gabinete secreto no sería un hijo ilegítimo del rey de Tang, ¿verdad? La dinastía Tang del Este estaba actualmente en un lío. Luchaban contra enemigos extranjeros en las fronteras y también tenían un conflicto interno sobre el título de príncipe heredero. Sang Dong-gyun perdió la sonrisa y negó con la cabeza. Sacó la bolsa y revisó la información que había recopilado el gabinete secreto. Mientras miraba a través de él, perdió la sonrisa en su rostro. El ejército de Du Kun ha eliminado a la mayoría de los vagabundos. Solo queda la última parte. Su ejército está ahora sitiando a los vagabundos, y los vagabundos apenas tienen posibilidades de escapar de él. Los vagabundos casi han sido aniquilados por el gran general Du Kun de Xuanwu. Capítulo 22. Las cosas se estaban desarrollando más allá de las expectativas de Sang Dong-gyun. ¿No ha recibido Du Kun la noticia de que su hijo y el ejército de Gao Qi han sido aniquilados? Si Du Kun tenía prisa por llegar a Dragon Ridge para lidiar con la fortaleza de Chang'an, los vagabundos que estaba cazando tendrían una oportunidad en su lugar. Ahora que el general Du estaba manteniendo la compostura, esos vagabundos estaban en la sopa. Sang Dong-gyun frunció el ceño. Aunque el ejército de la dinastía Tang bajo Du Kun también podría llenar la población de la fortaleza de Chang'an, los plebeyos desplazados eran más adecuados en comparación. Después de reflexionar un rato, Sang Dong-gyun volvió a exprimir toda la información de los guardias de Mingwan. Llamó al viejo demonio de las sombras ensangrentado, que estaba recluido y cultivándose. Después de que el viejo demonio fue recompensado con flechas y armas de hierro relacionadas con el libro de sangre del Fénix, se decidió a comprender los arcanos del libro. En este momento, Sang Dong-gyun lo llamó al gran palacio Min, por lo que pronto se animó. La oportunidad con la que había estado soñando para lograr méritos podría haber llegado. En el asiento, Sang Dong-gyun, que tenía la apariencia del emperador maligno Min Tong-wi, le dijo a la ligera: trabaja con Black Cloud. Depende de ustedes dos decidir qué hacer exactamente. Luego cerró los ojos para descansar. El anciano de negro al lado sonrió levemente. Estarás trabajando duro esta vez. El viejo demonio de las sombras ensangrentado respiró hondo. No tengo ninguna objeción a las órdenes de su majestad. Salgamos y tengamos una larga charla.
No debemos molestar a su majestad con asuntos triviales, dijo el anciano de negro. El viejo demonio de las sombras ensangrentado asintió en silencio, y los dos se inclinaron ante el emperador maligno juntos antes de salir del gran palacio Ming. ¿Qué pasa?, preguntó el viejo demonio enojado. Estaba cooperando con el anciano de negro, pero también significaba que tenía que estar de acuerdo con los deseos del anciano. El viejo demonio de las sombras ensangrentado definitivamente estaba triste por esto. Sin embargo, dado que eran órdenes del emperador maligno, solo podía resignarse a su destino mientras sufría en silencio. Por otro lado, el viejo demonio estaba ansioso por prestar un servicio meritorio. Quería desesperadamente prestar un servicio meritorio para que el emperador maligno pudiera recompensarlo con la copia completa del libro de sangre del Fénix. Mientras el anciano de negro no le engañara intencionalmente, estaba dispuesto a soportar recibir órdenes suyas. La fortaleza de Chang'an necesita más popularidad y necesita reunir algo de población. Después de una breve explicación, el anciano de negro le entregó una ficha al viejo demonio de las sombras ensangrentado. Ahora necesito que le des esto a ese joven de la secta de la montaña fría llamado Wei Tianyu. Trabaja con él para ayudar a ese grupo de vagabundos a escapar y traerlos aquí. El viejo demonio de las sombras ensangrentado no tomó inmediatamente la ficha. ¿Por qué no lo haces tú mismo? Naturalmente, tengo otras cosas que hacer. El anciano de negro sonrió. Durante la tarea, pruebe a ese joven. Parece ser un talento moldeable. No habrá tal efecto si voy personalmente. Después de ir allí, entréguele la ficha y transmítale algunas palabras. Entonces solo obsérvalo desde un lado. El viejo demonio de las sombras ensangrentado frunció el ceño en contemplación. El anciano de negro lo miró. ¿Tienes miedo o simplemente no quieres ir? El viejo demonio de las sombras ensangrentado resopló y tomó la ficha. Definitivamente haré que se cumplan las órdenes de su majestad. Miró al anciano de negro. Sin embargo, me temo que no podrá permitirse ningún error en sus planes y eso retrasará los asuntos de su majestad. El anciano de negro parecía imperturbable. Lo mismo para ti. Volvió a instruir al viejo demonio de las sombras ensangrentado, pero este se despidió con impaciencia. El viejo demonio se convirtió en una luz sangrienta y regresó al anillo del demonio de sangre. El anillo de calavera plateada bailó en el aire antes de aterrizar frente a un soldado de la dinastía Tang en su dedo. El soldado de la dinastía Tang quedó aturdido cuando un resplandor sangriento apareció en sus ojos. Esta persona salió de la fortaleza de Chang'an con el anillo de demonio de sangre. En el gran palacio Ming, Sang Dong-yun vio salir al viejo demonio de las sombras ensangrentado. Si tuviera candidatos más adecuados, no querría que el maldito demonio de las sombras interactuara con esos vagabundos. Dado el hecho de que el viejo demonio de las sombras ensangrentado cultivó el Demon Dao, se vería especialmente cruel si luchara con la gente. La gente común se asustaría fácilmente al verlo, pensando que la fortaleza de Chang'an también era una guarida del mal caníbal. Esto no fue propicio para traer vagabundos a la fortaleza de Chang'an. Sin embargo, sus planes no pudieron seguir el ritmo de los cambios, por lo que solo pudo improvisar. Efectivamente, necesito reunir más talentos para hacer tareas por mí, pensó Sang Dong-yun para sí mismo. Pero dejémoslo así por ahora. Hizo un gesto con la mano y el libro de sangre del Fénix salió volando del depósito y flotó en el aire ante él. Si el viejo demonio ensangrentado de las sombras regresaba con la tarea bien hecha, podría darle el libro de sangre de Fénix. El viejo demonio salió de la fortaleza de Chang'an y dejó Dragon Ridge. Al pasar por un pueblo llano, pudo sentir que el área circundante estaba implementando medidas de emergencia. El ejército de Gao Qi y Du Yifan no había regresado de las montañas, lo que creó un gran impacto. El viejo demonio maniobró su títere para cambiarse de ropa y cruzar con cuidado el bloqueo. Unos días después, encontró al joven tuerto de la secta Montaña Fría según la información de contacto que le había dado el anciano de negro. Al ver al viejo demonio de las sombras ensangrentado, Wei Tianyu se sintió algo antinatural. El viejo demonio de las sombras sangrientas lo había capturado a él y a los miembros de su secta en la fortaleza de Chang'an anteriormente, y los había torturado en el río de sangre. Sin embargo, estaba encantado después de escuchar al viejo demonio de las sombras ensangrentado aclarar sus intenciones. La última fuerza principal del levantamiento de los vagabundos está rodeada por el ejército de la dinastía Tan en la prefectura de Weizhou, que no está más que a un paso de Qinzhou en Dragon Ridge, pero parece como si estuvieran separados por un foso celestial. El joven tuerto escupió una bocanada de aire viciado. Estaba agonizando sobre cómo ayudar a los vagabundos a escapar y llevarlos a la fortaleza de Chang'an, pero afortunadamente, has llegado.
El viejo demonio de las sombras ensangrentado resopló. Todo esto se debe a la previsión de su majestad. El viejo demonio de las sombras ensangrentado le dio a Witianyu una ficha y dijo: pon esto en manos del gran general Dukun de Xuanwu sin dejar ningún rastro. Los rebeldes vagabundos vagaban por la frontera de la prefectura de Wenzhou. El ejército de la dinastía Tang se dividió en varias rutas, asediándolos gradualmente y bloqueando sus diversos caminos en un intento de aniquilarlos en la prefectura de Weizhou. El bloqueo aún no se había reforzado por completo, por lo que los vagabundos podían moverse dentro de un rango. Sin embargo, eran como insectos voladores enredados en una telaraña, ya que les resultaba cada vez más difícil moverse. La falta de ropa y comida se estaba convirtiendo en un peligro para ellos. En el campamento del ejército de la dinastía Tang, un oficial militar de piel bronceada tenía una mirada fría y rígida mientras continuamente daba órdenes. El flanco izquierdo continuará avanzando. Llega a la orilla norte esta noche y bloquea el camino de los rebeldes. El flanco trasero se acelerará y estará en su lugar mañana por la tarde. Haremos un ataque general en ese momento. Cuando escuche los tambores, quien cometa un error será castigado por la ley militar. El heraldo a un lado estuvo de acuerdo y salió de la tienda para transmitir las órdenes. El vicegeneral frente a él dijo en voz baja: General, hemos perdido noticias sobre el joven maestro y el viejo Gao durante unos días. La expresión del gran general de Xuanwu de piel bronceada Dukun permaneció sin cambios. Si nos apresuramos hacia allí, no podremos salvar a nadie con nuestra prisa y, en cambio, caeremos en la trampa del enemigo. Además, un general debe anteponer los intereses públicos a los asuntos personales. La fortaleza seguirá estando en las montañas. Primero deberíamos aniquilar a estos rebeldes. El vicegeneral asintió en silencio. Dukun preguntó: ¿hay una respuesta de Su Alteza Real? Es un período urgente para Su Alteza Real. No puede transferir más hombres en nuestra ayuda. Solo dijo que debe actuar a su discreción con respecto al condado de Longbei, respondió el vicegeneral. Dukun asintió. Presta mucha atención a los movimientos de Whitecloud Davis y sella el lugar. Después de que aniquilemos a los rebeldes, pacificaremos ese lugar con nuestro victorioso chorro de energía. Sí, señor. El vicegeneral vaciló por un momento antes de decir: General, los disturbios civiles en Longbei se deben a los burócratas corruptos aquí. Esos vagabundos no habrían estado tan desesperados si tuvieran comida. Mientras Dukun miraba el mapa, respondió con calma: no es nuestro lugar interferir con la burocracia. Solo podemos lograr nuestros objetivos en el campo de batalla. Se volvió para mirar al vicegeneral. Matar a un buen hombre para ganar mérito es algo que nunca debería hacerse, ¿entiendes? El vicegeneral se quedó sin habla. Sí, entiendo. Además de luchar contra el exterior, también tuvieron que sofocar los disturbios y reprimir a los bandidos. En ese momento, un oficial militar entró en la tienda. General, tengo un asunto importante que informar. Luego le presentó un paquete a Dukun. Dukun estaba algo sorprendido. Abrió el paquete y vio que las cartas secretas de sus subordinados y una ficha estaban dentro. En lugar de mirar la carta, Dukun miró la ficha y sus ojos se entrecerraron de repente. Capítulo 23. El gran general de Xuanwu no solía mostrar sus emociones en su rostro, pero a pesar de su expresión inalterada, su mirada parpadeaba constantemente. Miró la ficha que tenía en la mano y permaneció en silencio durante mucho tiempo. El vicegeneral que estaba a su lado se sorprendió mucho al verlo. Después de ver claramente la palabra Mingguang grabada en la ficha, el vicegeneral quedó tan sorprendido como Dukun. ¿Una ficha del gabinete secreto? El vicegeneral parecía solemne. ¿Cómo se involucraron? Dukun no pronunció una palabra. Su expresión recuperó la calma mientras guardaba la ficha y leía el informe de su subordinado. Después de mirarlo, frunció el ceño ligeramente. ¿Encontraron accidentalmente la ficha mientras aniquilaban a los rebeldes? Dukun puso sus manos detrás de él y se quedó quieto como una montaña. Un momento después, de repente ordenó en voz baja: aflojar parte del bloqueo y permitir que algunos rebeldes huyan. Nos ocuparemos de ellos más tarde. El vicegeneral se sorprendió. General, la gente del gabinete secreto está operando en el condado de Longbei, y probablemente vayan a por usted. Si liberas a esos rebeldes ahora, ¿no les estarías controlando y dejando que el gabinete secreto te acusara injustamente? ¿Cómo podría ser yo quien libere a esos rebeldes? Con una expresión tranquila, Dukun sacó la ficha grabada con la palabra Mingguang y la agitó. Claramente es la gente del gabinete secreto quien albergaba malas intenciones, tenía comunicaciones secretas con los rebeldes y causó este malestar civil. El vicegeneral se dio cuenta y pronto se calmó.
Pero general, con solo esta ficha, me temo que no es suficiente para ganarse la confianza de su majestad. Su Alteza Real tampoco puede hablar por usted. El tono de Dukun siguió siendo el mismo. Hicieron daño a Jifan y Gao Qi. El vicegeneral quedó atónito. ¿Qué quieres decir con llevar a esos rebeldes hacia el lado norte de Dragon Ridge y vincularlos a ellos y al gabinete secreto con la fortaleza? Dukun fue al mapa y lo miró. De lo contrario, ¿por qué crees que dije que el gabinete secreto tiene malas intenciones y es desleal a su Alteza? El vicegeneral bajó la cabeza. Entiendo. Tenemos que informar a su Alteza Real con antelación. Dukun preparó papel y bolígrafo y escribió una carta secreta antes de entregársela al vicegeneral. Después de que se fue, el general de piel bronceada se paró en la tienda mientras su mirada se posaba en el pie sur de Dragon Ridge en el mapa. Mientras pensaba en su único hijo, los ojos de Dukun parecían indignados. Dentro del denso bosque de Dragon Ridge, el Whiteclaw Davis recuperó su paz. El bloqueo en el área debajo de las montañas se estaba volviendo cada vez más estricto. La secta de la Montaña Fría se puso en una situación difícil ya que sus miembros arriesgaron sus vidas para transportar personas y suministros a las montañas. Las noticias de los miembros de su secta en la fortaleza de Chang'an continuaron fortaleciendo la confianza de los discípulos de la secta de la Montaña Fría, haciéndolos seguir adelante con la apuesta que habían hecho. Las cosechas fueron abundantes en las docenas de acres de campos fuera de la fortaleza de Chang'an en el abismo de la nube blanca. El señor de la fortaleza San se sintió aliviado al ver que los graneros de la fortaleza se llenaban gradualmente. Comenzó a cambiar su enfoque hacia el lado del algodón, el lino y la morera. Además de la comida, la ropa era fundamental. Desde el punto de vista del procesamiento, el lado de la ropa era más problemático que el lado de la comida. Gracias a la fundación de la secta de la Montaña Fría en la prefectura de Qinzhou, pudo resistir el bloqueo del ejército de la dinastía Tang y enviar tejedores a las montañas. Sin embargo, había un límite en el número de tejedores a corto plazo, por lo que todos tenían que trabajar horas extras. Al ver que todo tipo de suministros, raciones y reservas se volvían más abundantes, Sang Dong-gyun finalmente pudo dar un suspiro de alivio. Durante los últimos días, había gastado la mayor parte de su energía en el riego de varios campos para la producción y había descuidado un poco su cultivo. La cuenta regresiva para el tiempo de la invencibilidad seguía corriendo. Sang Dong-gyun regresó al Gran Palacio Min y continuó cultivando el martial Dao. Las tropas de la dinastía Tan en la fortaleza y los discípulos de la secta de la Montaña Fría ahora eran sumisos. Después de que las tropas de la dinastía Tan que cultivaban afuera regresaron a la fortaleza, les contaron a sus compañeros de trabajo sobre los cambios en los campos, lo que hizo que todos lo encontraran increíble. Todos se sorprendieron cuando lo vieron con sus propios ojos. Ahora trabajaban diligentemente para la fortaleza de Chang'an y no necesitaban que el anciano de negro los vigilara de vez en cuando. Además, Sang Dong-gyun pudo sentir inmediatamente cualquier caos en la fortaleza con la ayuda del sistema y tomar medidas preventivas. No fue hasta que misión de vigilancia aleatoria 1-3, mata o captura al anciano Ukion de la secta del trueno que ha entrado en la fortaleza. El sol y la luna se alternaban en una noche. En el Gran Palacio Min, Fortress Lord San estaba descansando con los ojos cerrados cuando escuchó la voz del sistema en su mente. ¿El anciano Ukion de la secta Thunderclap? Sang Dong-gyun no abrió los ojos. Sin embargo, una imagen apareció en su mente. Un hombre de negro trepaba secretamente por los muros hacia la fortaleza de Chang'an. Estaba teniendo cuidado de permanecer en silencio y ocultar sus huellas mientras exploraba la fortaleza de Chang'an por la noche. Mientras el hombre de negro se apretaba contra la pared de la fortaleza, se mantuvo en el borde y se deslizó hacia abajo. Justo cuando aterrizó en el suelo, escuchó un zumbido penetrante antes de que pudiera mantenerse firme. Al mismo tiempo, decenas de rayos de luz que brillaban desde todas las direcciones convergieron sobre él. El hombre de negro estaba tan sorprendido que se sentó junto a la pared mientras sus piernas se ablandaban. El anciano de negro, en el que Sang Dong-gyun se había encarnado, salió lentamente. Estaba bastante satisfecho con el modo antifuga que había simulado. Desafortunadamente, solo él sabía de eso. ¡Qué solitario! La vida era tan solitaria como la nieve. Sin embargo, las sirenas agudas y largas tenían el mismo efecto en cualquier lugar. La gente que descansaba en sus tiendas se despertó. Todos salieron sorprendidos y miraron el fondo de la muralla de la fortaleza al unísono. Vieron a un hombre de negro que no tenía dónde esconderse, parecía aterrorizado y avergonzado. Gao Qi y el resto se sorprendieron al ver esta escena. Cuanto más tiempo permanecían en esta fortaleza, más sentían que era extraordinaria. Si bien no funcionaría atacar abiertamente, también parecía un sueño colarse en secreto.
A partir de este momento, estas personas, que ya gradualmente se estaban volviendo sumisas, no se atrevieron ni a tener pensamientos secretos en sus corazones. Todos, regresen a sus habitaciones. El anciano de negro tosió. Gradualmente se fueron. El hombre enmascarado de negro, que estaba rodeado por las miradas de todos, no pudo relajarse al pie de la muralla de la fortaleza. Ese anciano frente a él tenía una mirada fría, como si pudiera ver a través de su corazón. El hombre quería decir algo, pero luego vio una niebla negra aparecer ante él. Al momento siguiente, la niebla negra lo devoró y ya no pudo moverse ni doblar los dedos. Solo su rostro estaba fuera de la niebla negra. Su máscara de tela negra desapareció automáticamente, revelando su rostro. Sang Dong-hyun puso sus manos detrás de su espalda y caminó lentamente hacia él. Algo le agradaba más que interrogar a este hombre. Has capturado a Woo-kyung, que ha entrado en la fortaleza, y has completado Random Guarding Quest 1, 3. Recompensa 200 EX de mejora. Has acumulado 1000 EX de protección. Una vez que tu EX de construcción alcance el mismo estándar, se iniciará la primera actualización de expansión de la fortaleza. Capítulo 24. Sang Dong-hyun necesitaba 1000 EX de protección y EX de construcción para la primera expansión y mejora de la fortaleza. Ahora que había completado las 3 misiones de protección y acumulado suficiente EX de actualización, solo le quedaban las misiones de construcción. Las 2 primeras misiones de construcción fueron simples, y había acumulado 300 EX de actualización. Como la persona que había diseñado el juego en su vida anterior, Sang Dong-hyun recordó que la tercera búsqueda de construcción, la búsqueda para obtener una población de 10.000, recompensaría 800 upgrade EX debido a su dificultad. Junto con los 300 puntos anteriores, su EX de construcción superaría los 1000. En ese momento, el alcance de la fortaleza impenetrable se expandiría con éxito por primera vez. Ahora, estaba todo listo excepto por lo que era crucial, y estaba esperando a que hubiera suficiente población para llenar su fortaleza. Sang Dong-hyun estaba de humor jovial y sintió que el anciano Woo-kyung de la secta Thunderclap capturado era muy agradable a la vista. Yo era ignorante y te he ofendido. Por favor, perdóneme, señor. Woo-kyung se sintió aterrorizado cuando se enfrentó a Sang Dong-hyun, quien apareció como el anciano vestido de negro. Sang Dong-hyun estaba inexpresivo. Parece que la secta Thunderclap tiene un deseo de muerte. Woo-kyung se sintió aún más conmocionado al ver su identidad expuesta. Ha entendido mal, señor. De hecho, vine aquí para ofrecer mi servicio, explicó rápidamente Woo-kyung. Vine aquí por la noche porque no quería que me descubrieran demasiadas personas. Es cierto que no quiere ser descubierto, pero no necesariamente por ofrecer su servicio, pensó Sang Dong-hyun. Si él y la fortaleza de Chang'an no fueran poderosos, y los intrusos tuvieran la suerte de colarse y escapar, probablemente tendrían otros planes. Sin embargo, Sang Dong-hyun no se detuvo demasiado en esto. El anciano de negro simplemente evaluó a Woo-kyung con interés. ¿Quién no quieres que te descubra? Woo-kyung sonrió amargamente. No me atrevo a ocultarle nada, señor. Actué con cautela principalmente para evitar a mi maestra de secta. Sang Dong-hyun tenía una expresión tranquila. ¿Quieres rebelarte contra él y reemplazarlo como el maestro de la secta Thunderclap? Woo-kyung intentó explicar los hechos. No es que quiera causar el caos, pero el hermano mayor ha actuado incorrectamente y podría traer calamidades a la secta. Sang Dong-hyun lo encontró increíble. ¿Qué te hace decir eso? Woo-kyung respondió en voz baja con una expresión firme. Desde que el hermano mayor se hizo cargo de nuestra secta, la secta Trueno ha crecido y se ha convertido en una de las fuerzas más poderosas de la prefectura de Tongzhou. Sin embargo, en los últimos años, he notado que los bienes y materiales han estado en números rojos y se desconoce su paradero. También está en contacto secreto con gente misteriosa. De hecho, ha contribuido a lo largo de los años, pero la persona detrás de él probablemente lo ayudó. A cambio, el hermano mayor casi ha vaciado nuestra secta. Woo-kyung estaba atrincherado con un profundo resentimiento y odio. Aunque nuestra secta es pequeña, también es el arduo trabajo que nuestros antepasados de generaciones pasadas han transmitido. ¿Cómo puede ser la marioneta de alguien? El anciano de negro frente a él se rió suavemente. Hay ganancias y pérdidas en el mundo. ¿De dónde sacas la confianza de que no te convertirías en un títere como él? La sonrisa de Woo-kyung tenía un toque de cautela y adulación. Antes de entrar a la fortaleza hoy, me quedé en la prefectura de Qinzhou fuera de las montañas durante algún tiempo. Sang Dong-hyun pensó. Este tipo vino preparado. La secta de la montaña fría debería haber jurado lealtad a la fortaleza de Chang'an. Los he estado observando durante mucho tiempo.
Aunque están transportando mano de obra y artículos a las montañas, son solo suministros de medios de vida ordinarios. Wonkion agregó. Después de eso, me colé en las montañas y llegué al abismo de la nube blanca. Los vi trabajar duro en los campos fuera de la fortaleza desde la distancia. Aunque los discípulos de la secta Montaña Fría están trabajando duro, nunca los explotaste. Luego de decir eso, agregó con una sonrisa forzada de vergüenza. Aproveché la oportunidad y pensé que me escondía muy bien. Poco esperaba que vieras a través de mis movimientos e identidad. El señor de la fortaleza Sang se sintió algo incómodo. Calculó que Wonkion había observado el área fuera de la fortaleza demasiado lejos. En realidad, no se dio cuenta de que Wonkion se había estado escondiendo fuera de la fortaleza durante tanto tiempo. Hace unos días, el viejo demonio de las sombras ensangrentado también estaba en la fortaleza meditando y cultivando, por lo que no patrullaba el área fuera de la fortaleza. Sang Dong-gyun pudo exponer los antecedentes y la identidad de Wonkion, todo gracias a la notificación del sistema. En este momento, el señor de la fortaleza Sang solo pudo sonreír cortésmente mientras se enfrentaba a los halagos de Wonkion. Por supuesto, Wonkion solo vio a un anciano vestido de negro con una sonrisa distante y arrogante. Eres magnánimo y previsora. Mientras la secta del trueno sea leal, no creo que trates mal a nuestra secta. Wonkion estaba adulando aún más. Sang Dong-gyun dijo con calma. Aquí hay lugar para cualquiera que cumpla con las reglas de la fortaleza de Chang'an y obedezca las órdenes fielmente. No le importaba si la otra parte tenía algo bajo la manga, ni le importaba el patrocinador detrás del maestro de la secta del trueno. Lo único que le importaba era si la gente entraba en su fortaleza. Cuanta más gente viniera y cuanto más fuertes fueran, mejor sería. Será mejor que te inclines y te sometas en la fortaleza. Gracias, señor. Wonkion estaba encantado. La secta Thunderclap está salvada. Sang Dong-gyun dijo sin prisa. Pero me pregunto, ¿cuántas personas en la secta Thunderclap tienen los mismos pensamientos que tú? Dijiste que el maestro de la secta Thunderclap ha estado lidiando con gente misteriosa y ha defraudado a la secta. ¿Es posible que fueras el único que se mantuvo en la oscuridad cuando tus compañeros miembros de la secta lo sabían? Eso es imposible. Wonkion lo tranquilizó. Por favor, confíe en mí, señor. Permíteme regresar y contactar a mis compañeros miembros de la secta para que podamos ir a conocerte. Veré si puede proporcionarme alguna información valiosa. Por ejemplo, con un pensamiento de Sang Dong-gyun, la niebla negra que rodeaba a Wonkion se disipó. Información que me interesa. A pesar de recuperar la libertad, Wonkion todavía tenía miedos persistentes. El anciano de negro que tenía ante él no dijo qué tipo de información quería saber, por lo que Wonkion solo pudo devanarse los sesos para desenterrar lo que sabía y contarle todo. Cuando Sang Dong-gyun le permitió irse, Wonkion no había podido averiguar qué información había impresionado al anciano. Simplemente se regocijó mientras estaba confundido. Después de salir de la fortaleza, calmó su mente y dejó el abismo de la nube blanca en la noche. El triste Wonkion caminaba por la carretera cuando algo lo sobresaltó. Se dio cuenta de que muchas personas iban en dirección opuesta hacia Dragon Ridge en una ráfaga. Estas personas parecían desnutridas y enfermas con la ropa andrajosa. Sus miradas estaban entumecidas, como si fueran indiferentes a todo en el mundo, pero escudriñaban sus alrededores, buscando cualquier cosa que pudiera llenar sus estómagos. Refugiados, vagabundos, el corazón de Wonkion se conmovió. Tongzhou también formaba parte del condado de Longbei, por lo que Wonkion se había enterado de los disturbios civiles. Pero aunque notó el flujo de vagabundos, pareció haber una diferencia. Estas personas entumecidas y miserables parecían haber sido unidas por una fuerza vital mientras corrían hacia la misma meta frente a ellas y se llenaron de un último rayo de esperanza. Wonkion subió a una pequeña cresta de la montaña y miró a lo lejos desde una elevación más alta. Lo que acababa de ver era solo el comienzo. En la distancia, más personas migraban en un flujo interminable. Wonkion de repente se dio cuenta de algo y se volvió abruptamente. Una gran cantidad de vagabundos corrían hacia las montañas en Dragon Ridge. Capítulo 25. ¿Podría ser el objetivo de estos vagabundos la fortaleza de Chang'an? Un pensamiento flotó en la mente de Wonkion. Los vagabundos no podrían haber sabido la ubicación de la fortaleza de Chang'an, por lo que ciertamente alguien los estaba guiando. ¿Es obra de la fortaleza de Chang'an o hay otras personas que tienen otras intenciones? Cuando Wonkion pensó en la cosecha de la agricultura fuera de la fortaleza de Chang'an, supuso que la fortaleza había hecho preparativos hace mucho tiempo. Aceptar rebeldes era similar a desafiar a la dinastía Tang del Este. Pero, de nuevo, con tantas tropas de la dinastía Tang muriendo o rindiéndose, el conflicto entre las dos partes ya era intenso.
¿Debería la secta Thunderclad cambiar completamente hacia la fortaleza de Chang'an? Wonqion dudaba mientras miraba las montañas distantes en Dragon Ridge. Los rebeldes se vieron arrastrados por tener que alimentar a sus familias, por lo que se ayudaron mutuamente en el camino a Dragon Ridge. Con su destino desconocido, solo sabían que podría existir un rayo de esperanza allí que les permitiera llenar sus estómagos. Los ojos de Wonqion brillaron cuando notó un pequeño equipo conspicuo fuera de la multitud. Era un equipo formado por artistas marciales que eran totalmente diferentes a la corriente de vagabundos en la distancia. Wonqion vio algunas caras familiares en ese equipo. Eran de la secta Montaña Fría. Cuando Wonqion los miró, se quedó en silencio. El ejército del Gran Xuanu General Dukun estaba siguiendo la migración de los vagabundos a este lugar. La secta de la Montaña Fría había estado demasiado activa antes y tenía profundos lazos con la fortaleza de Chang'an. Una persona común solo podría hacer la vista gorda ante los lugareños en la prefectura de Qinzhou y recordar en secreto este rencor. Sin embargo, el gran general Dukun de Xuanu ciertamente los aniquilaría con su ejército. Para evitar pérdidas innecesarias, la secta de la Montaña Fría fue sensato haber reducido las pérdidas rápidamente. Como mínimo, estaba trasladando a la mayoría de las élites y discípulos a la fortaleza de Chang'an para buscar refugio y evitar el ataque del ejército de la dinastía Tang. Si podría o no regresar dependería del resultado del ataque del ejército de la dinastía Tang a la fortaleza de Chang'an. Pero todo esto seguía siendo muy arriesgado. Incluso si el ejército de la dinastía Tang sufrió una aplastante derrota nuevamente, aún no estaba claro si la secta de la Montaña Fría podría volver a ocupar la prefectura de Qinzhou fuera de las montañas. Todo lo que le había sucedido a la secta Montaña Fría parecía ser una advertencia para la secta Trueno. Wonqion miró la marea de personas desde lejos, pensativo y silencioso. El joven tuerto de la secta Montaña Fría parecía tranquilo. Maestro de secta, estamos a punto de entrar en la montaña que tenemos delante. Hui Tianyu dijo. Cuando el ejército de la dinastía Tang envió tropas para suprimir la fortaleza de Chang'an anteriormente, abrió un camino simple y tosco que conduce al abismo de la nube blanca. El tío maestro Sao y el resto están esperando en la fortaleza. Miró la marea de vagabundos en la distancia. Mantendré un ojo en ese lado, no sea que esta gente se esparza. Uno de los pocos ancianos de la secta Montaña Fría dijo, trae a más personas contigo. Dado que hemos elegido creer en esa fortaleza, tenemos que hacer bien la tarea. Luego se dividieron en dos grupos. Un grupo escoltó a los jóvenes discípulos y a las familias montaña arriba. El otro grupo lideró a los vagabundos junto con Hui Tianyu. Aunque la marea de vagabundos estaba dispersa y caótica, gradualmente se habían formado un núcleo en los últimos días y tenían su propia columna vertebral. Gracias al liderazgo de su líder, pudieron seguir moviéndose, evitar ser asediados por el ejército de la dinastía Tang y buscar raciones raras para mantenerse. Un hombre corpulento entre ellos miró a su alrededor mientras caminaba. Cuando vio a una anciana que parecía a punto de caerse, rápidamente se adelantó para ayudarla a levantarse. Todos, sigan adelante. Tendremos buena comida cuando lleguemos a las montañas. Gritó el hombre corpulento. Cuídense unos a otros y no se queden atrás. Tras su grito, las miradas entumecidas de muchas personas a su alrededor parecían tener un poco más de brillo. Sus cuerpos agotados recuperaron su energía mientras se apresuraban en su viaje. Hui Tianyu corrió al lado del hombre corpulento y ayudó a la anciana a levantarse. Ella les dio las gracias con un movimiento de cabeza. Gracias, hermanos. Tienes una cultivación extraordinaria y me avergüenzo de mi inferioridad. Hui Tianyu lo miró con indiferencia. Es raro que tengas un corazón tan caballeroso y estés dispuesto a ayudar a los pobres y que sufren y llevarlos a buscar la supervivencia. El hombre corpulento negó con la cabeza. Lo que he hecho no es nada. Sin que usted indicara el camino, se habrían muerto de hambre, de enfermedades o serían asesinados por el ejército de la dinastía Tang. Hui Tianyu sonrió levemente. Todo es porque has convencido a todos, o no me habrían creído, y no hubiéramos podido escapar del asedio del ejército de la dinastía Tang debido al retraso causado por la disputa. El hombre corpulento miró a las otras personas de la secta Montaña Fría. Tu secta ha arriesgado toda tu herencia ancestral y se ha convertido en enemiga del ejército de la dinastía Tang para salvar a todos. ¿Cómo no puedo creerte? Al escuchar eso, Hui Tianyu sonrió levemente. La palabra de la otra parte, a pesar de elogiar a la secta Montaña Fría, fue en realidad una respuesta encubierta a su investigación anterior. Este hombre corpulento tenía una base de cultivo exquisita y ciertamente tenía algo de herencia, pero los ocultó con cuidado.
Wu Tianyu y los otros ancianos de la secta Montaña Fría no pudieron decir cuál era el trasfondo de la tutela de su maestro. El hombre corpulento acababa de elogiar a la secta de la Montaña Fría por correr un riesgo, pero también había expresado vagamente que no deseaba revelar la tutela de su maestro, no fuera a causar problemas a su maestro. Después de todo, habían ido contra el ejército de la dinastía Tang. A pesar de que estaba ayudando a los vagabundos por indignación y compasión, no quería implicar a su secta. Basándonos únicamente en nuestra secta, no podemos resistir contra el ejército de la dinastía Tang y mantener a todas las personas a salvo, agregó Wu Tianyu. Solo podemos depender del señor de la fortaleza de Chang'an. El hombre corpulento miró la cadena montañosa continua más adelante. Estás siendo educado, hermano. Sin tu ayuda, no hubiéramos podido encontrar el camino a la fortaleza de Chang'an. Mientras los dos conversaban, escucharon gritos y gritos provenientes de la distancia. Cuando volvieron la cabeza, vieron una ráfaga de humo y polvo en las llanuras de atrás. El ejército de la dinastía Tang había llegado. Las expresiones de Wu Tianyu y el hombre corpulento cambiaron. Los de la gente de la secta Montaña Fría también lo hicieron. Los vagabundos dejaron escapar gritos desesperados cuando de inmediato se volvieron caóticos. Con miles de caballos galopando detrás, el gran general Du Kun de Xuanwu estaba inexpresivo, como una fría y dura estatua de bronce. «General, ¿atacamos ahora?», preguntó el vicegeneral a su lado. Du Kun respondió. «Gao Qi y Yi Fan tienen 2000 soldados bajo sus órdenes y no han regresado. Esa extraña fortaleza de hecho tiene algunas formas». El vicegeneral se dio cuenta. Al atacar ahora, ¿quieres que estos vagabundos corran hacia adelante e impacten en la formación de batalla del enemigo para que nuestros soldados puedan realizar un ataque sorpresa? Ese es solo un aspecto. Si usamos a estos rebeldes para construir nuestro aura asesina, cuando subamos a las montañas para atacar la fortaleza, nuestro poder estará en la cima y podremos contener a nuestro enemigo. Du Kun agitó la mano y el ejército de la dinastía Tang corrió inmediatamente hacia los vagabundos al pie de la colina para matarlos. Pero en este momento, una figura rápida y poderosa salió corriendo de los rebeldes. Aqueó a las tropas de la dinastía Tang que se apresuraron al frente. El gran general Du Kun de Xuanwu centró su mirada. Sin necesitar sus órdenes, los expertos de martial Dao de las tropas bajo su mando se apresuraron hacia adelante. Fue ágil y atacó al ejército con velocidad y ferocidad, matando a muchos de ellos. Pero finalmente no pudo manejarlos cuando todos los artistas marciales lo rodearon. Con un movimiento descuidado, sufrió una herida bajo la espada del enemigo. Cuando apareció una falla, el colapso se convirtió en una reacción en cadena, y múltiples cortes pronto cortaron al hombre. Las tropas de élite eran como máquinas de matar, atacando constantemente hasta que la otra parte quedó mutilada. Un charco de carne de repente explotó y se dispersó. La lluvia de sangre llenó el aire y devoró instantáneamente a las tropas cercanas de la dinastía Tang. Algunos artistas marciales de élite fueron tomados con la guardia baja y quedaron cubiertos por la lluvia de sangre. Su piel se erosionó de inmediato cuando quedaron muy destrozados. Una gran cantidad de sangre brotó de sus heridas antes de acumularse en un río de sangre en el aire. Un anillo de plata con una calavera que destellaba con un resplandor sangriento estaba en el río de sangre. ¿Es un experto en Demon Dao? Las tropas inmediatamente dispararon al río de sangre con sus fuertes arcos y ballestas. El silbido de las flechas desgarró el agua del río rojo sangre y abrió grandes agujeros en el río de sangre. Sin embargo, el río de sangre no se disipó. Aunque parecía un trapo hecho jirones lleno de agujeros, el agua espesa y sucia del río no se desintegró. Mantuvo su forma original y siguió fluyendo. Mientras el agua de sangre fluía, un lúgubre grito de fénix sonó débilmente. Aunque no fue tan dominante como la transformación del fénix de sangre de Sang Dong-yun, que devoró las flechas y las refinó como si fueran propias, el viejo demonio de las sombras sangrientas se transformó en una lluvia continua de flechas alrededor de los artistas marciales. El fénix de sangre renació de la sangre. Salió volando del río de sangre y evitó el poder de las flechas afiladas que destruían demonios. Mientras las tropas sacaban sus arcos y flechas, el fénix batió sus alas y envió lluvia de sangre para atacarlos. La lluvia de sangre golpeó los escudos sostenidos por las tropas de la dinastía Tang, provocando una erupción de humo. En este momento, un hombre alto de piel bronceada descendió repentinamente del cielo. Su cuerpo parecía humear como un horno. Parecía un pequeño volcán. La sangre exuberante y poderosa de un experto en martial Dao hizo que fuera fácil protegerse del mal y difícil que los seres sobrenaturales se acercaran. Justo cuando la lluvia de sangre del viejo demonio de las sombras sangrientas se acercó a la otra parte, el vapor limpió la lluvia antes de que pudiera tocarlos.
No era otro que el Gran Xuanwu general Dukun del ejército de la dinastía Tang. El último informe de Jifan y Gaoki mencionó a alguien del Demon Dao, y parece que eres tú. Dukun estaba inexpresivo. Dime honestamente si tienes otros cómplices. El viejo demonio de las sombras ensangrentado se burló. No eres digno de preguntar por el nombre de su majestad. Capítulo 26. En cuanto a tu hijo Jeje. Te está esperando abajo. El viejo demonio se rió siniestramente. La expresión de Dukun no cambió mientras permanecía en silencio. Su actitud estaba de acuerdo con el plan. Un puño que parecía estar en llamas trascendió instantáneamente la distancia entre los dos y aterrizó sobre el viejo demonio de las sombras ensangrentado. El poderoso artista marcial Qi y la fuerza surgieron. Aunque el viejo demonio poseía fuertes poderes demoníacos, a pesar de la quema continua de la niebla de sangre, no pudo detener el puño de furia de Dukun. Si mis heridas se hubieran curado por completo, o si hubiera podido obtener el libro de sangre de Fénix completo de su majestad, te habría golpeado hasta dejarlo negro y azul, pensó Sombra Sangrienta. No eligió seguir enfrentando a Dukun de frente. Frente a este puño explosivo, la sombra del Fénix de sangre envolvió el cuerpo del viejo demonio y se alejó flotando. Mientras eludía el ataque de Dukun, aprovechó la oportunidad para moverse y obstruir al resto del ejército de la dinastía Tang. Con una mirada helada, Dukun aceleró en el aire. A primera vista, parecía que estaba perdiendo ante el viejo demonio de las sombras ensangrentado en términos de velocidad, pero la distancia entre los dos se estaba reduciendo gradualmente. El ejército de la dinastía Tang del Este avanzó con un aura indomable y persiguió asesinamente a los refugiados. Asustados por el ejército de la dinastía Tang, los refugiados huyeron instantáneamente en todas direcciones. Fue gracias al hombre corpulento que reunió a algunas personas para comandar a la multitud, lo que permitió que la mayoría de las personas se reunieran una vez más y siguieran avanzando. Sin embargo, la mirada que este hombre corpulento le lanzó a Huitianyu y la secta de la montaña fría se volvió evidentemente conflictiva. A pesar de sus acciones, comenzó a dudar sobre si debía continuar con el plan de subir a las montañas hacia la fortaleza de Chang'an. La dinastía Tang del Este quiere ganar méritos militares decapitando a los refugiados, mientras que el experto en Demon Dao está arriesgando su vida para detener al ejército y salvar a todos. No hay duda de quién es bueno y quién es malo aquí, ¿no estás de acuerdo?, comentó Huitianyu, habiendo notado por qué el hombre corpulento estaba en conflicto. El hombre corpulento volvió a mirar a Bloody Shadow, que volaba por todos lados. Peor que la muerte es vivir en un estado de deseo por la muerte. Una muerte rápida es mejor. Huitianyu negó con la cabeza. La palabra demonio tiene muchas connotaciones negativas, pero en realidad es simplemente una forma de cultivación. Bien o mal, lo que importa es la persona. Pero muchos cultivadores de Demon Dao consumen almas y cometen crueles actos de sed de sangre. Muchos de ellos también son siniestros y malvados. Esta es una verdad indiscutible. La expresión del hombre corpulento era fea. Al principio, no esperaba que la secta de la montaña fría y el cultivador de Demon Dao estuvieran confabulados. Como resultado, no pudo evitar sospechar que la fortaleza de Chang'an era un hogar de demonios. Por lo tanto, comenzó a sospechar de la verdadera razón por la que estaba dispuesta a aceptar a tantos refugiados. Estos refugiados eran tan pobres que lo único valioso que quedaba eran sus vidas. Nadie querría robarlos. Pero para los expertos de Demon Dao, lo más valioso eran estas vidas humanas. Esto incluía carne, sangre, huesos, ki, órganos y almas. Los bebés y las embarazadas eran los más deseables. Para obtener ki impuro, lo más probable es que sean cruelmente torturados. En lugar de tener que pasar por todo eso, sería mejor si murieran en manos del ejército de la dinastía Tang. De esta forma, al menos tendrían que sufrir menos. Al pensar en la posibilidad de ser cómplice y de atraer a numerosas personas inocentes a la guarida del tigre, un escalofrío recorrió la espalda del hombre corpulento. El joven tuerto de la secta Montaña Fría lo miró y negó lentamente con la cabeza. Deberías creer en el maestro de Bloody Shadow incluso si no confías en el mismo Bloody Shadow. Las pupilas del hombre corpulento se contrajeron cuando escuchó eso. Huitianyu continuó. Incluso el experto en Demon Dao más feroz no se atrevería a causar problemas bajo el gobierno de su majestad. El hombre corpulento no pudo evitar preguntar, ¿qué clase de persona es esa majestad de la que hablas? No estoy seguro, respondió con honestidad Huitianyu. No estoy seguro. El hombre corpulento repitió las palabras con incredulidad. ¿Por qué estás tan seguro si no estás seguro? Huitianyu sonrió. Eso se debe a que todos, incluido yo mismo, hemos visto los numerosos milagros creados por su majestad y la fortaleza.
Dejó de hablar y se dirigió a las montañas. Las regulaciones establecidas por su majestad son realmente estrictas, pero no son de naturaleza severa. Para las 2000 tropas de la dinastía Tang que atacaron la fortaleza anteriormente, la mayoría de ellas fueron relegadas a trabajos forzados. Todavía están vivos, así que no tienes que preocuparte. El hombre corpulento se mostró escéptico al respecto. Cuando el ejército de la dinastía Tang reunió a los plebeyos y los expulsó, el pánico y el caos se aseguraron. Estas personas solo tenían un pensamiento: escapar a las montañas. Du Yifan y Gao Qi ya habían pavimentado un camino simple a través de las montañas anteriormente. Llevó a los refugiados al abismo de la nube blanca. El viejo demonio de las sombras ensangrentado alternó entre la lucha y la retirada, frenando con éxito la persecución de Dukun y el resto. Numerosos refugiados se precipitaron al valle de la montaña asustados. Entonces, de repente, una majestuosa fortaleza apareció ante ellos. La luz del sol lo bañaba, haciendo que pareciera que brillaba con una luz dorada. La repentina aparición de la majestuosa fortaleza los hizo sentir inmediatamente atemorizados. Mientras huían, se habían encontrado con muchas fortalezas en el condado de Longbei. Al final, todos se quedaron con malos recuerdos. Mientras miraban la fortaleza que tenían ante ellos, dudaron. Impulsados por el hambre y el frío, los ojos de la gente se enrojecieron al ver las granjas fuera de la fortaleza, que brillaban con una luz dorada. Estaban al borde de la locura. En este momento, el anciano Sao de la secta de la montaña fría apareció en la fortaleza de Chang'an. Enérgicamente, anunció que distribuirían comida a las masas dentro de la fortaleza. Al escuchar eso, los plebeyos fuera de la fortaleza quedaron atónitos durante mucho tiempo. Luego estallaron en aplausos ensordecedores. Innumerables personas lloraron lágrimas de alegría. Ni Wei Tianyun ni el hombre corpulento habían presenciado a personas tan emocionadas y vivas. Todos corrieron hacia la fortaleza. Al principio, hubo caos, pero la situación se calmó cuando los artistas marciales de la secta de la montaña fría controlaron el orden con puño de hierro. La gente hambrienta comenzó a obtener alimentos de manera ordenada. Las granjas que vieron antes ya habían vuelto locos a todos. Ahora, las montañas de granos de arroz ante ellos les hacían sentir como si estuvieran en un sueño. Rezaron para no despertar nunca. Pero luego, el vertido de los granos de arroz blanco como la nieve demostró que esto era realmente la realidad. Luego, para sorpresa y sorpresa de todos, también hubo frutas, verduras y platos de carne. Gracias a los dioses por tu amabilidad. Gracias a los dioses. Alguien lo interrumpió antes de que pudiera terminar. Wei Tianyun lo miró y dijo lentamente: no hay ningún dios aquí, solo el señor de la fortaleza. El señor de la fortaleza es tu dios que te dio todo. La multitud se calmó mientras todos caían aturdidos. Wei Tianyun levantó las manos en alto y gritó: hay ropa además de la comida. Sé leal al señor de la fortaleza de Chang'an, obedece las reglas aquí y obtendrás todo lo que quieras. Los vítores dispersos sonaron entre la multitud aturdida. Los vítores crecieron gradualmente en volumen hasta que resonaron en el cielo. El hombre corpulento tomó esta escena y se quedó estupefacto. No tiene sentido para mí decir nada más. Observamos las acciones de las personas y no solo sus palabras. Wei Tianyun sonrió y señaló las pilas de comida. Luego levantó los brazos una vez más y gritó: Chang'an. Chang'an. Entre la multitud, los gritos de Chang'an subieron y bajaron como un crescendo. El hombre corpulento pareció sorprendido. ¿De verdad estaba proyectando mis defectos en alguien más?, murmuró. La multitud frente a él comenzó a vitorear y postrarse en dirección al Gran Palacio Ming. Sang Dong-gyun, que estaba en el Gran Palacio Ming, miró con satisfacción. Según el sistema, la población bajo su mando se disparó. Pronto, alcanzó la meta de 10.000. Capítulo 27. El número de ciudadanos ha llegado a 10.000. Has completado la misión de construcción para principiantes 1-3. Activando la evaluación de estabilidad ahora. La notificación del sistema sonó dentro de la mente de Sang Dong-gyun. Dejó escapar un profundo suspiro. Según la descripción de la misión, solo alcanzaría el requisito cuando la población de 10.000 persistiera durante un largo periodo de tiempo. No obstante, no fue necesario pasar realmente un largo periodo de tiempo antes de que el sistema considerara cumplido el objetivo. El sistema simplemente necesitaba confirmar que la lealtad de la gente alcanzaba un cierto nivel. En un método más extremo, podría alcanzar el objetivo si seguía el ejemplo del ejército de la dinastía Tang y obligaba a todos a obedecer. Sin embargo, era como su dios a los ojos de esta gente. El sistema debería poder analizar eso. El hombre corpulento todavía tenía sus dudas, pero esto no le impidió sentirse impresionado por el hecho de que tal fortaleza existiera entre las montañas desoladas.
De repente recordó algo. Su expresión cambió y rápidamente buscó a Wei Tianyu. Todavía hay mucha gente corriendo detrás de nosotros, pero el ejército de la dinastía Tan los está obstruyendo y persiguiéndolos. Continuó ansioso. ¿Pueden los expertos en la fortaleza ser misericordiosos y enviar a alguien para salvarlos? Wei Tianyu había solicitado a sus compañeros miembros de la secta que ayudaran a organizar el alojamiento de la gente, mientras que él mismo venía personalmente. Reunámonos con el señor Nube Negra y veamos cuáles son sus pensamientos. El joven tuerto condujo al hombre corpulento hacia el gran palacio Ming ubicado en el centro de la fortaleza. ¿El dueño de este lugar tiene el apellido Uruno? El hombre corpulento preguntó con curiosidad. Wei Tianyu negó con la cabeza. Por supuesto no. ¿Cómo puede alguien como yo solicitar conocer a su majestad? Mr. Black Cloud es como Señor Bloody Shadow. Ambos son subordinados en quienes su majestad confía. Su majestad rara vez se preocupa por los asuntos del mundo mundano, por lo que Sir Black Cloud es quien se hace cargo de la fortaleza. Mientras hablaba, una mirada de preocupación apareció en su único ojo. Mr. Black Cloud y Señor Bloody Shadow parecen frecuentemente tener desacuerdos. Dado que Señor Bloody Shadow está afuera ahora, me pregunto qué hará el señor Nube Negra. Al escuchar eso, el hombre corpulento se preocupó. Los dos se apresuraron hacia el exterior del gran palacio Ming. Wei Tianyu se inclinó respetuosamente y no habló. El hombre corpulento estaba desconcertado acerca de por qué no hablaba. Entonces, una nube negra apareció de repente ante ellos. Un anciano vestido de negro salió de la nube. Saludos, mayor. Wei Tianyu se inclinó respetuosamente. El hombre corpulento siguió su ejemplo. Sang Dong-yun sabía por qué habían venido. Pero como el anciano de negro, todavía preguntó con frialdad. Recuerdo que tienes una tarea que atender. Wei Tianyu respondió apresuradamente. Lo siento, pero tengo algunos asuntos que debo informarle, mayor. Habla, dijo Sang Dong-yun, a pesar de conocer la respuesta. El ejército de la dinastía Tan lanzó un ataque en las montañas y todavía hay mucha gente en camino hacia aquí. Bajo el ataque del ejército, quedan muchos muertos y heridos. Wei Tianyu guardó silencio sobre el viejo demonio de las sombras ensangrentado mientras le suplicaba al anciano de negro. Todos están en camino hacia la fortaleza de Chang'an y están dispuestos a contribuir a la fortaleza. Por favor, ten piedad y salva a todos, mayor. El anciano de negro permaneció en silencio mientras se elevaba a sí mismo y a los dos hombres en el aire con la nube negra antes de detenerse sobre la fortaleza. Cuando miraron fuera de la fortaleza, de hecho había algunas personas corriendo hacia la fortaleza de Chang'an. Luego, una flecha salió volando del bosque de White Cloud Abyss. Una sombra ensangrentada parpadeó y salió volando del bosque. Era el viejo demonio de las sombras ensangrentado. Justo detrás de él había un hombre bronceado y corpulento vestido con una armadura de cuerpo entero. Con cada golpe, su aura de puño se hizo cada vez más fuerte mientras obligaba a Bloody Shadow a retroceder. Al ver esto, Sang Dong-yun tuvo una idea de lo que estaba sucediendo. Este debería ser el gran general Du Kun de Xuanwu, un comandante de la dinastía Tan del Este. Cada uno de sus puños era como un ejército en carga. Esto era evidente no solo en los sonidos que hacían. Poseían el aura asesina de un ejército. La conciencia y la energía del ejército de 10.000 soldados y caballos detrás de él pareció condensarse en él. Esto provocó que cada ataque que hacía Du Kun pareciera que el oponente se enfrentaba a formaciones del ejército. Esta aura se hizo más fuerte, alcanzando un nuevo pico cuando el ejército principal de la dinastía Tan del Este la alcanzó. Como resultado, el viejo demonio de las sombras ensangrentado estaba teniendo cada vez más dificultades para bloquear los ataques. Este es el sexto reino del martial Dao, el reino mariscal, reflexionó Sang Dong-yun. Cualquier artista marcial que llegara a este reino poseía sangre poderosa. Después de lograr una cierta base, podrían comenzar a refinar su cuerpo. Al dirigir el aura asesina en el campo de batalla y la moral de un ejército, podrían superar su límite individual y alcanzar una nueva altura. La energía del ejército de 10.000 hombres ardía como el sol, asustando a los espíritus y exorcizando el mal. Por lo general, había dos formas de hacerlo. La primera forma era que alguien reuniera y condensara a la intención asesina dentro de ellos y luego la usara. La segunda forma era formar un circuito donde el general se beneficiaba de los subordinados mientras mejoraba la moral del ejército. Du Kun utilizó la segunda forma. Hasta cierto punto, cuando Du Kun regresó con su ejército, ejecutó una fuerza que superó con creces la suya. Las dos personas al lado de Sang Dong-yun estaban extremadamente ansiosas. Sin embargo, Sang Dong-yun parecía relajado.
No importaba que el oponente estuviera justo afuera de la fortaleza. Esta distancia debería ser suficiente, pensó. La lealtad de los 10.000 ciudadanos es relativamente alta. Se evaluó que la estabilidad a largo plazo es posible. Has completado la misión de construcción para principiantes 1-3. Ex de mejora de 800 recompensado. Una serie de notificaciones del sistema sonaron dentro de la mente de Sang-Dong-Yun, deleitándolo. Has acumulado 1,100 ex de construcción y 1,000 ex de protección. Has alcanzado el primer requisito de expansión de la fortaleza. ¿Iniciar la expansión de inmediato? Por supuesto, ordenó Sang-Dong-Yun. La luz dorada apareció de repente en la fortaleza y se expandió. Solo Sang-Dong-Yun, el señor de la fortaleza, podía ver la luz dorada. Nadie más no pudo verlo o sentirlo. La luz brillante parecía ser invisible para ellos. Sin embargo, para Sang-Dong-Yun, la expansión de la luz dorada parecía permitir que sus sentidos también se extendieran. Este misterioso sentimiento de señorío sobre todo se expandió. El alcance del sistema ha terminado de expandirse. Iniciar la expansión del tamaño de la fortaleza al tamaño del alcance del sistema. El corazón de Sang-Dong-Yun se movió ligeramente al escuchar eso. Esto era diferente de antes. Sería muy impactante que la fortaleza se expandiera frente a todos de la nada. Sería genial si su poder impenetrable pudiera ir más allá de los muros de la fortaleza, escondiendo así la fortaleza impenetrable mejor y estando mejor preparado para enfrentarse a cualquier atacante. ¿El alcance del sistema puede ser diferente al tamaño de la fortaleza? Después de la primera expansión, la fortaleza puede mantener temporalmente su tamaño actual y no expandirse al alcance del sistema. Sin embargo, cuando llega a la segunda expansión de la fortaleza, el tamaño de la fortaleza debe expandirse al menos al tamaño del alcance del sistema durante la primera expansión y así sucesivamente. Sang-Dong-Yun entendió después de escuchar esto. En otras palabras, había margen para la demora. Esto fue suficiente para crear el efecto que quería de hacer que los enemigos cometieran un error de juicio. El tamaño de la fortaleza seguirá siendo el mismo hasta la próxima expansión, Sang-Dong-Yun ordenó el sistema. Como desee. La luz dorada parpadeó, se expandió y luego se transformó en innumerables rayos de luz. Las luces se cruzaron para construir una fortaleza ilusoria. Era más grande e incluso más majestuoso que la actual fortaleza de Chang'an. Las luces desaparecieron junto con la ilusión. Fue como si nada hubiera pasado. Sin embargo, Sang-Dong-Yun sabía que ya nada era igual. Las dos personas a su lado estaban extremadamente ansiosas y estaban a punto de hablar. El anciano de negro, en quien Sang-Dong-Yun se había encarnado, de repente se veía muy solemne. Sin embargo, esta mirada no estaba dirigida fuera de la fortaleza, sino dentro. Hui Tianyu y el hombre corpulento se quedaron estupefactos. Vieron al anciano de negro inclinarse respetuosamente hacia el gran palacio Ming. Bienvenido, su majestad. Capítulo 28. Los dos también voltearon la cabeza. Vieron luz brillando en el gran palacio Ming, que estaba en el centro de la fortaleza. El anciano de negro parecía solemne. Merezco morir por perturbar el cultivo pacífico de su majestad. Se volvió para mirar fuera de la fortaleza. Por favor, espere un momento, su majestad. Yo me ocuparé de estos don nadie. No hay necesidad. Una voz clara y digna sonó en el gran palacio Ming. El tono era tranquilo y no muy fuerte, pero reverberaba en lo más profundo de los corazones de las personas. Hui Tianyu y el hombre corpulento estaban atónitos y sin palabras. El anciano de negro, por otro lado, se quedó allí con las manos ahuecadas en señal de respeto. Seguiré la orden de su majestad. Hui Tianyu y el hombre corpulento se sorprendieron al descubrir que el anciano de negro, que daba la impresión de ser insondable, parecía mostrar miedo y temor. Si bien el anciano de negro no se movió, la situación fuera de la fortaleza se volvió cada vez más crítica. Los puños de Du-Kun eran tan poderosos debido a la moral de 10.000 soldados y la intención de matarlo. Cada uno de sus ataques tenía una imagen ilusoria flotando en el aire, presentando la horrible vista de miles de tropas cargando juntas. La formación militar ilusoria atacó junto con ballestas y lanzas, y la niebla de sangre esparcida en el aire por el viejo demonio de la sombra ensangrentada se dispersó repentinamente. Cuando Du-Kun, que tenía una base sólida en artes marciales, realizó el puño asesino de los 1000 soldados, un arte marcial de la dinastía Tang del Este, fue sin restricciones y feroz. Bajo su ímpetu, la moral del ejército de la dinastía Tang del Este creció cada vez más. A pesar de que la fortaleza de Chang'an frente a ellos era majestuosa, el ejército de la dinastía Tang no tenía miedo, estaba convencido de que ganarían la batalla. Tú y tus aliados perecerán.
El rostro del Gran Xuanu General Dukun estaba tan frío y duro como una roca mientras miraba más allá del viejo demonio ensangrentado de las sombras hacia la distante y majestuosa fortaleza. Esta fortaleza será un tributo a mi hijo Yifan, y los rebeldes dentro y fuera de la fortaleza serán mis méritos. El ejército de la dinastía Tang gritó al unísono mientras avanzaban hacia Chang'an mientras ignoraban a las personas que huían fuera de la fortaleza. Dukun lanzó otro puñetazo con una fuerza poderosa. Era como si el ejército ilusorio y el ejército real de la dinastía Tang se hubieran convertido en uno en este momento. La sangre creciente que era como un mar de fuego hizo que el fénix de sangre no se atreviera a acercarse. Al menor acercamiento, su cuerpo emitía humo, como si estuviera a punto de ser incendiado. En la cima de la fortaleza, el hombre corpulento llamado Wenwu y Tianyu estaban ansiosos. Justo cuando estaban perdidos, la figura de Wenwu de repente flotó. Al momento siguiente, se transformó en una luz dorada y salió volando de la fortaleza como una bala de cañón. El grupo de luz dorada golpeó a Dukun como un meteorito chocando contra el suelo. En medio del ensordecedor sonido de la colisión, una figura voló hacia atrás en el aire. Era el comandante del ejército de la dinastía Tang, Dukun. El ejército de la dinastía Tang que cargaba debajo no pudo reaccionar a tiempo y todavía se estaba acercando a la fortaleza de Chang'an. Después de un largo rato, todos disminuyeron la velocidad. Primero estaban confundidos, conmocionados y finalmente se volvieron tumultuosos. Todos ellos estaban en ordenadas formaciones esperando el ataque y apuntaron sus lanzas al aire mientras se protegían contra la luz dorada que volaba desde la fortaleza de Chang'an. Allí, la luz dorada se detuvo después de golpear a Dukun y flotó en el aire, y la alta figura de Wenwu reapareció. Estaba lleno de perplejidad y asombro. Los ojos de Dukun se entrecerraron. El viejo demonio de las sombras ensangrentado también reveló una mirada de sorpresa. Lo reconocieron como el joven artista marcial que había sacado a los vagabundos del asedio antes. Pudieron ver que la otra parte estaba tratando deliberadamente de ocultar su herencia y antecedentes, por lo que había ocultado parte de su fuerza, pero su verdadero nivel no era tan brillante. ¿Qué lo había transformado? Una figura humana apareció inmediatamente en la mente del viejo demonio de las sombras ensangrentado. La línea de visión de Dukun cruzó de manera similar a ese hombre corpulento y miró hacia la fortaleza de Chang'an. ¿Es esta tu respuesta? ¿Usar a este niño como marioneta? ¡Qué estúpido y arrogante! Levantó la mano, cerró el puño y golpeó hacia adelante. Una vez más, su poderosa sangre reunió a 1000 soldados. Esta vez, el ejército ilusorio comenzó a cambiar de formación, extendiéndose capa por capa, aparentemente convirtiéndose en un tigre feroz rugiendo en las montañas. Deto usando Soldier's Killing Fist evolucionó a la formación Tiger Roaring, y su intención asesina se elevó a otro nivel. Cuando Dukun dio la orden, sus vicegenerales y capitanes de todos los batallones inmediatamente entraron en acción y dirigieron el cambio de formación. Todo el ejército estaba unificado y coordinado con el comandante Dukun como si fueran uno, jugando trucos a mis espaldas. Mírame a atraparte. Dukun primero hizo un gesto con la mano, con la intención de barrer a los enemigos frente a él, y luego se dirigió directamente hacia la fortaleza de Chang'an. Para capturar a los traidores, primero tengo que capturar al señor. Estaba a la mitad de sus pensamientos cuando de repente se quedó atascado. Balanceó su mano, pero no pudo barrer a Wenwu frente a él. Su oponente levantó la mano y bloqueó ligeramente el golpe. Su alto cuerpo se mantuvo firme en el aire sin mover un músculo. Por otro lado, Dukun se adormeció por el impacto cuando su cuerpo cayó hacia atrás nuevamente. El impulso para correr hacia la fortaleza de Chang'an se cortó de raíz. Wenwu se sintió aún más sorprendido que Dukun. Sentía como si su cuerpo ya no le perteneciera en este momento. El hombre corpulento se vio a sí mismo levantar la mano y cerrar el puño como si estuviera viendo los movimientos de otra persona. Luego se vio a sí mismo lanzar un puñetazo directo. Este puño atravesó el ejército ilusorio de miles de caballos y soldados frente a él, como un puño a través de una pintura. La sangre de Dukun se condensó para formar el aura de las fuerzas militares, que era como un reflejo en el agua, levantando ondas y temblando constantemente. Cuando el puño de Wenwu lo atravesó, un violento vendaval se convirtió en tormenta, barriendo el aura de las fuerzas militares. Su puño chocó de frente con el de Dukun. Las pupilas de Dukun se contrajeron. Su propio puño derecho se fracturó instantáneamente y quedó muy destrozado. Ni siquiera tuvo tiempo de sentir el dolor antes de que el puño de su oponente continuara avanzando y lo golpeara directamente en el pecho. Dukun casi inconscientemente levantó su otra mano para bloquear frente a su pecho.
pero fue completamente inútil. Al instante siguiente, fue enviado volando de regreso. Incluso Wen Wu, que había lanzado el puñetazo, se sorprendió. El ejército de la dinastía Tang gritó en voz alta, incluidos muchos artistas marciales del ejército central de Xuanwu. Apuntaron sus arcos y ballestas a Wen Wu arriba. Una tormenta de flechas voló hacia Wen Wu. Wen Wu estaba listo para esquivar, pero su cuerpo no lo escuchaba. Quedó atónito al verse a sí mismo lanzar una serie de golpes. Cada golpe fue como un rayo, estallando el espacio frente a él. La serie de truenos derribó la tormenta de flechas que se abalanzó sobre él. Mientras la gente miraba con miedo, vieron un cuerpo mucho más alto asomándose detrás de Wen Wu como un dios. Una figura idéntica en la distancia parecía flotar sobre la fortaleza de Chang'an, envolviendo los cielos y la tierra. Bajo la figura parecida a una deidad, los vagabundos, que habían estado huyendo desesperadamente como presas asustadas, de repente brillaron. La gente de repente contraatacó al ejército de la dinastía Tang. La situación de ambas partes se revirtió en un instante. El ejército de la dinastía Tang no esperaba que estas personas hambrientas, que estaban asustadas y débiles sin poder de combate en este momento, se volvieran aún más feroces que los artistas marciales del ejército central de Xuanwu y que fueran asesinados en un instante. Intentaron mantenerse firmes para contraatacar, pero las personas que habían entrado en la fortaleza salieron corriendo de Chang'an y lanzaron un contraataque. Aparentemente protegidas por dioses y budas, estas personas ignoraron la lluvia de flechas y se apresuraron a formar el ejército de la dinastía Tang. Muchas personas se quedaron estupefactas e incluso tenían miedo en sus rostros. Pero luego vieron cómo los asesinos con armaduras de hierro que los habían estado persiguiendo ya no podían hacerles daño. Vieron cómo derribaban a estas personas y las mataban a machetazos en sus andrajosos y enfermizos yo. Al ver morir a estas antiguas existencias maléficas, estaban en un estado de pánico y miedo. Entonces la mentalidad de los vagabundos cambió. Su odio e ira comenzaron a surgir. Sus ojos estaban radiantes. Alguien gritó primero, Chang'an. Entonces, uno tras otro, la gente gritó, Chang'an. Chang'an. Todas las voces finalmente se unieron, y el torrente de la multitud aplastó la formación del ejército de la dinastía Tang del Este con sus gritos. Lo que fue aún más desmoralizador para el ejército de la dinastía Tang fue su antiguo pilar de apoyo. En el aire, Wen Wu barrió la lluvia de flechas. Antes de que pudiera decidir qué hacer a continuación, se dio cuenta de que ya había golpeado a Dukun con su segundo golpe, derribando a su oponente al suelo. En el gran palacio Min en la fortaleza de Chang'an, el propio Sang Dong-yun estaba recostado tranquilamente contra el respaldo de su trono. Apoyó una mano en el reposabrazos y apoyó la barbilla. Levantó la otra mano, extendió el dedo índice y golpeó suavemente el aire. En el aire fuera de la fortaleza, el propio Wen Wu, con una mirada de asombro en su rostro, se abalanzó y alcanzó a Dukun, que estaba cayendo. Bajo la mirada incrédula de Dukun, Wen Wu pisó pesadamente su pecho. Lo pisó y aterrizó en el suelo. Rompió el suelo en un pozo gigantesco. Capítulo 29. Dukun vomitó sangre en el fondo del pozo. Wen Wu había pisoteado y destrozado su esternón, columna vertebral y órganos. En lugar de protegerlo, su armadura se había hecho añicos en hojas afiladas que cortaron su cuerpo. Los ojos de Dukun estaban angustiados mientras miraba desesperadamente hacia arriba. No vio a Wen Wu, que había pisoteado su cuerpo, pero vio la figura que había envuelto a Wen Wu. La figura vaga y majestuosa era como una deidad que había descendido al mundo. Había terminado en este estado por la persona detrás de Wen Wu, no por Wen Wu. Esta persona no le había hablado ni una sola vez desde el principio ni había hecho ningún movimiento. Había eliminado al ejército bajo el mando de Dukun gracias a Wen Wu y estos vagabundos. En este punto, Dukun todavía no sabía su nombre o apariencia. Realmente no estaba resignado. El odio brotó de su corazón. Dukun abrió la boca y reunió su último coraje, queriendo decir algo mientras miraba la figura que envolvía a Wen Wu. Pero antes de que pudiera hacer un sonido, la otra parte lo pisó con fuerza. El cuerpo de Dukun se hizo añicos y explotó, convirtiéndose en un charco de carne y sangre en el fondo del pozo. Sus ojos se abrieron en el último segundo mientras veía a la otra parte irse con indiferencia. La devastación de Dukun fue la gota que colmó el vaso para las tropas de la dinastía Tang del Este y asestó un duro golpe a su moral. Las tropas ordinarias de la dinastía Tang comenzaron a huir e incluso a rendirse. El ejército central de Xuanwu, que eran todos artistas marciales, en su mayoría encontraron su propia salida y se retiraron en todas direcciones. Algunos de ellos lucharon hasta el final. Pero en este momento, Wen Wu era como un dios asesino para ellos. Y los que huyeron en todas direcciones no pudieron escapar.
El anciano de negro proyectado por Sangdong-yun cabalgó sobre las nubes y llegó fuera de la fortaleza. Nubes de niebla negra atraparon a las tropas de la dinastía Tang que huían. El alcance del sistema se había expandido, mientras que el tamaño de la fortaleza no había cambiado. A los ojos de los espectadores, parecía como si un experto de la fortaleza hubiera salido a capturar a los enemigos. La batalla llegó a su fin, y Wen Wu y todos desaparecieron. Todos recuperaron su libertad de movimiento. Se miraron y sintieron como si estuvieran soñando. Sin embargo, las numerosas tropas de la dinastía Tang del Este que esperaban ser capturadas y el cadáver del gran Xuanwu general Du Kun en el gigantesco pozo les dijeron una cosa. Todo lo que sucedió hace un momento fue real. Algunas personas fuera de la fortaleza se vitorearon y se abrazaron, algunas se inclinaron ante la fortaleza de Chang'an, y algunas todavía se sentían resentidas y querían continuar cortando a las tropas de la dinastía Tang rendidas. Perdieron interés en Sangdong-yun. Su experiencia previa y desgarradora y el hecho de que el ejército de la dinastía Tang era impotente para defenderse despertaron el resentimiento y la brutalidad reprimidos de muchas personas. Querían destruir los cadáveres de los soldados que los habían estado persiguiendo durante días y borrar todo rastro de ellos. Sin embargo, el anciano de negro detuvo las acciones de estos vagabundos. Son el botín de su majestad. La mente de todos se volvió clara y no se atrevieron a actuar precipitadamente. Todos recuperaron la compostura y regresaron a la fortaleza uno tras otro. Wen Wu, que tenía una expresión compleja, lo siguió. La gente le dio la bienvenida y lo aplaudió por llevar a todos a huir y mostrar su destreza en este momento. Pero Wen Wu se sintió avergonzado de sí mismo. Sin la fortaleza de Chang'an, todos ellos ciertamente no habrían escapado del asedio del ejército de la dinastía Tang. En ese momento, su destino habría sido incierto. No se arrepentiría incluso si perdiera la vida con justo ardor. Estaba lleno de admiración y gratitud por poder sobrevivir y por el hecho de que todos se salvaron. Pero estaba especialmente avergonzado de haber proyectado sus defectos en otro anteriormente. Wen Wu miró hacia adelante. El viejo demonio de las sombras ensangrentado estaba inexpresivo con un comportamiento tranquilo mientras viajaba con el anciano de negro. Wei Tianyu tenía razón, Wen Wu pensó en silencio en su corazón. Gracias a su majestad, ningún perverso experto en Demon Dao se atrevería a hacer nada. Al pensar en esto, Wen Wu tenía una mirada en blanco. Recordó que había matado a Du Kun bajo el control de la otra parte. Su majestad no solo lo había manipulado como deseaba, sino que también lo había fortalecido. Wen Wu admiró y se estremeció ante tales medios. Un experto tan enigmático no debería ser desconocido, pero ¿por qué se ha levantado de repente en las desoladas montañas de Dragon Ridge? Lleno de dudas, escoltó a los cautivos del ejército de la dinastía Tang a la fortaleza junto con todos los demás. Todos regresaron, y los jóvenes y ancianos de la fortaleza, así como las mujeres y los niños, estaban en constante aclamación. Alabaron la autoridad suprema del señor de la fortaleza de Chang'an. En el gran palacio Min, Sangdong-yun contaba con alegría. 35,677, 35,678 Los vagabundos más las tropas de la dinastía Tang habían satisfecho la búsqueda del sistema de necesitar más de 10.000 personas. Afortunadamente, había preparado cosechas de alimentos, frutas, ganado y ropa de algodón y lino. La gente no tenía que preocuparse por la comida y la ropa. Fortress Lord San estaría a cargo de la comida en la emergencia actual. Después de este obstáculo, todos tendrían que ser autosuficientes y servirle a él. Ahora que la batalla había terminado y Chang'an estaba dando alivio a los vagabundos, el siguiente paso era dividirlos a todos y examinar y comparar sus puntos fuertes para poder hacer los siguientes arreglos. La audaz apuesta de la secta Montaña Fría había dado sus frutos. Antes de recuperar la prefectura de Qinzhou, se les asignarían deberes importantes en la fortaleza de Chang'an para administrar y asentar a los vagabundos. Junto con ellos estaba Wen Wu. Sangdong-yun no estaba preocupado por el alto prestigio de Wen Wu entre los vagabundos. En cualquier caso, el prestigio de Wen Wu no era tan alto como el suyo. Llamó al viejo demonio de las sombras ensangrentado. También estaba la proyección del anciano de negro. Su majestad, soy un incompetente y he perturbado su paz. No puedo expiar mis pecados ni siquiera con mi muerte. A pesar de estar enfurecido porque había sido derrotado por Du Kun y perdió su dignidad debido a sus heridas anteriores que aún no habían sanado, el viejo demonio ensangrentado de las sombras solo admitió su pecado y aceptó voluntariamente su castigo. He visto la actuación de todos. Sangdong-yun, que tenía la apariencia del emperador maligno, parecía indiferente mientras movía los dedos. Una luz sangrienta voló hacia adelante y entró en la glabela del viejo demonio de las sombras ensangrentadas.
El viejo demonio de las sombras ensangrentado se llenó de alegría de inmediato. Era el libro de sangre de Fénix lo que había estado anhelando. Las acciones meritorias serán recompensadas y las acciones culpables serán castigadas. Sang Dong-hyun agregó. ¿Cómo no puedo saber que has trabajado diligentemente y has hecho tu mejor esfuerzo esta vez? El corazón del viejo demonio dolía. No merezco tus elogios. Pagaré la gracia de su majestad con mi vida. Sang Dong-hyun dejó escapar una señal de reconocimiento y miró al anciano de negro. Sé que soy culpable. No debería haber esperado a que se pusiera en ridículo y provocara que los enemigos invadan el territorio. Por favor, dame la oportunidad de expiarme con hechos meritorios. El anciano de negro le pidió perdón a Sang Dong-hyun, que estaba sentado en el trono. El viejo demonio de las sombras ensangrentado al costado se sintió rejuvenecido, como si estuviera bebiendo agua helada durante un día caluroso. El viejo demonio de las sombras ensangrentado nunca se había sentido tan feliz como hoy en las últimas décadas. Pudo obtener el texto canónico de Demon Dao que había anhelado y ver a su enemigo siendo reprendido por su majestad. Sang Dong-hyun vio al viejo demonio de las sombras ensangrentado salir del salón y no pudo evitar sonreír levemente. Estaba obteniendo más y más secuaces, y se estaban volviendo cada vez más impresionantes. En cuanto a esta fortaleza impenetrable. Sang Dong-hyun abrió la interfaz del sistema. Señor de la fortaleza. Sang Dong-hyun. Alcance actual. 4.000 metros de este a oeste, 6.000 metros de norte a sur, 2.000 metros por encima, 2.000 metros por debajo del suelo. Alcance de las murallas de la fortaleza. 1.000 metros de este a oeste, 1.500 metros de norte a sur. Capítulo 30. The Impenetrable Fortress se ha expandido 4 veces en términos de longitud en cada lado. Mirando el área de la sección transversal, es similar a una expansión de 16 veces. Basado en el volumen cúbico total, es equivalente a una expansión de 64 veces. Sin embargo, no necesito mirar estas cosas en este momento, sino el área del piso en la situación actual. 24 kilómetros cuadrados no son ni demasiado grandes ni demasiado pequeños. Por lo menos, es suficiente por el momento. La clave está después de esto. Cada expansión de área será una expansión de 16 veces. Aunque al principio solo tenía 5 kilómetros cuadrados, pronto será un valor astronómico cuando la expansión continúe así. Además, si esas configuraciones de cuando estaba diseñando el juego aún existen, pueden ocurrir cambios más exagerados en el futuro. Sang Dong-hyun calculó silenciosamente en su corazón. Una piedra que rueda no acumula musgo. Con la primera expansión de actualización realizada con éxito, debería reflexionar sobre la segunda expansión de actualización. Sang Dong-hyun mencionó el sistema de misiones. Misión de vigilancia aleatoria 2-1. Mata o captura al gran general Dukun de Xuanwu de la dinastía Tang del Este. Has capturado a Dukun, que entró en la fortaleza, y has completado la misión de vigilancia aleatoria 2-1. Recompensa 400 XD. Mejora. La primera mejora y expansión de la fortaleza requirió 1000 X de protección. La segunda actualización requirió 2,000 X de protección. Ahora que había completado la búsqueda sobre Dukun y obtenido 400 puntos, todavía necesitaba 1600 puntos más. La segunda actualización y expansión requirió 2,000 X de construcción. Anteriormente tenía 1,100 Construct Exp, pero después de usar 1,000 puntos para la actualización, ahora solo tenía 100 puntos. Por lo tanto, ahora estaba a 1900 puntos de la Exp de construcción requerida para la segunda actualización. Sang Dong-hyun se sintió aliviado. Todavía tenía algo de conciencia cuando hizo los ajustes. Como mínimo, con cada actualización, la exp sobrante no desaparecía, por lo que no necesitaba comenzar a acumular desde el principio nuevamente. Una buena acción engendra otra. Podía disfrutar de esta parte ahora que el sistema era para su propio uso. Cuando estuvo en el planeta azul, si hubiera hecho los ajustes para que los puntos restantes desaparecieran automáticamente, nadie habría jugado a este juego. Él, que ahora era el señor de la fortaleza Sang de otro mundo, también lo habría ignorado. Actualizó la lista de misiones de construcción. Después de completar la misión que requería una población de 10.000 habitantes, finalmente consiguió una nueva misión de construcción. Construction Quest 2-1, establezca su departamento de asuntos de Estado. Asuntos de Estado. Sang Dong-hyun lo pensó. Definitivamente no se trataba simplemente de construir un edificio como lo había sido con la Fortress Lord Mansion. La mano de obra adecuada era necesaria para la oficina. El señor de la fortaleza Sang no tenía el corazón para lidiar con todo tipo de archivos de casos y asuntos triviales durante todo el día. Simplemente dejaría que sus subordinados se encargaran de ello.
De todos modos, nadie podía intimidarlo, el señor de la fortaleza, en la fortaleza impenetrable. Sin embargo, tendría que seleccionar cuidadosamente a personas capaces y calificadas para manejar los asuntos. Mientras Sang Dong-hyun reflexionaba, ordenó al sistema que pusiera en primer lugar el edificio del Departamento de Asuntos de Estado en el suelo. Antes, cuando utilizó a las tropas de la dinastía Tang como obreros para construir edificios en la fortaleza, había planeado hace mucho tiempo dejar mucho espacio en la fortaleza para colocar el edificio del sistema más adelante. Una luz divina descendió del cielo. Un enorme y magnífico complejo palaciego apareció cerca del gran palacio Ming. Los plebeyos de la fortaleza se quedaron estupefactos al ver esta escena milagrosa ante sus ojos. A pesar de saber lo mágica que era esta fortaleza, todos adoraron el milagro. La luz dorada se disipó y la última parte se condensó en el tablero inscrito a la entrada del patio. Por favor, nómbrelo. Al escuchar la notificación del sistema, Sang Dong-hyun estaba algo indeciso. Ya que nombré a mi residencia Gran Palacio Min, ¿por qué no utilizo el formato de nombres de los 3 departamentos y 6 ministerios uno de la dinastía Tang? Tengo una impresión de los 6 ministerios, pero ¿cuáles son los otros 2 en los 3 departamentos además del Departamento de Asuntos de Estado? Creo que es la Cancillería y la Secretaría. El Departamento de Asuntos de Estado es el eje central, así que simplemente lo llamaré el Salón de Pívot Celestial. Con este pensamiento, Sang Dong-hyun proporcionó el nombre deseado en el tablero inscrito en el patio. Una luz dorada finalmente se condensó en 3 palabras. Salón de Pivote Celestial. Mientras los plebeyos miraban el tablero inscrito, revelaron una mirada perpleja. Todos se miraron. Joven maestro Song, eres un erudito. ¿Qué dice ahí? Se lee Heavenly Pivot Hall, con el significado de reunir estrellas y ser el eje central. No es un palacio imperial, sino un lugar donde el tribunal emite órdenes. El erudito explicó. Pero no sé qué capital de la corte real es esta fortaleza. Un hombre bajo y robusto a su lado dijo casualmente. La fortaleza de Chamgan está construida por las deidades de arriba. ¿Cómo se pueden comparar las dinastías reales con él? Debe ser algún reino divino de arriba. Al escuchar eso, las personas de los alrededores asintieron una tras otra. Eso es correcto, eso es correcto. Tienes razón. El erudito parpadeó, pensativo. Eso parece tener sentido. Todos en la fortaleza estaban hablando de eso. Sang Dong-hyun, que estaba en el gran palacio Min, estaba mirando la lista de misiones del sistema. Como era de esperar, la construcción del edificio por sí sola no fue suficiente para completar la búsqueda de la nueva construcción. Todavía necesitaba llenar la mano de obra en el nuevo salón de Pivot Celestial. Se suponía que su marioneta, el señor Nube Negra, con el aspecto de un anciano vestido de negro, se encargaría nominalmente de toda la fortaleza temporalmente y manejaría asuntos diversos en nombre del señor de la fortaleza. En este momento, Sang Dong-hyun podría asignarlo al salón de pivote celestial para que se haga cargo de la situación general. La clave serían los subordinados que manejan los asuntos. No estaría bien usar a todas las personas de la secta Montaña Fría. No le preocupaba su deslealtad, pero el favoritismo era inevitable, lo que sin duda conduciría a efectos perjudiciales. Castigarlos después de que sucediera algo malo sería en última instancia un problema para el señor de la fortaleza San, por lo que sería mejor establecer las reglas desde el principio. Por supuesto, como recompensa por la gran participación y lealtad de la secta de la Montaña Fría, su gente sería parte del primer grupo en participar en la construcción del Salón del Pivote Celestial. Tanto Hui Tianyu como el Elder Shao Xi, que dirigieron un equipo para entregar granos, no tenían talentos sobresalientes para cultivar el martial Dao, pero eran expertos en asuntos tan generales. Además de considerar a la gente de la secta Montaña Fría, también seleccionaría los talentos adecuados entre los vagabundos. Aunque la mayoría de los vagabundos eran agricultores empobrecidos, también había algunas personas con conocimientos y experiencia. Fortress Lord San no tuvo el corazón para manejar personalmente las necesidades básicas de más de 30.000 personas o incluso más en el futuro. Simplemente manejaría bien a los pastores. Sang Dong-hyun parecía haber pensado en algo con respecto a la mano de obra. Así es. Me pregunto cómo le va a Wukyon de la secta Thunderclap. ¿Puede traerme algunas sorpresas? No importa si traerá algo de mano de obra o un enemigo para atacar la fortaleza. El Wukyon de la secta del trueno, a quien el señor de la fortaleza San había llamado, aún no había salido de la cordillera en Dragon Ridge. Había seguido al ejército de la dinastía Tan antes y volvió a las montañas para echar un vistazo. Luego se enteró de que el gran general Du Kun de Xuanwu y las otras tropas bajo su mando no habían regresado.
Wonkion no se atrevió a acercarse demasiado, por lo que no pudo ver la situación exacta. Sin embargo, sabía que la fortaleza de Chang'an terminaría ganando por un deslizamiento de tierra, e incluso aplastarían a la otra parte sin lugar a dudas. Wonkion ya no intentó entrar en la fortaleza de Chang'an. En cambio, bajó las montañas y corrió a la secta Thunderclap en Tongzhou. Había llegado la oportunidad de que su secta cambiara. Se determinó Wonkion. Final del capítulo.